Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición súper hogareña, como vienen siendo todas estas, haciéndolas desde nuestras casas y escuchándolas en nuestras casas, edición número 469 de Sefarad Magazine Sefaradí. El tema de los apellidos siempre es muy atractivo, de los orígenes, las distintas formas, su evolución, su historia. En este caso, el diario Córdoba ha publicado un artículo de María Olmo titulado De conversos a nobles en la Córdoba de la Inquisición, donde hace referencia a una investigación de la UCO, la universidad de esa localidad, encabezada por Enrique Soria, que desvela que muchas familias usurparon apellidos castellanos para ocultar su pasado judío. Y este será el tema del Sefarad, Magazine Sefaradí de hoy. Como siempre se supuso, si usted se apellida Córdoba o Toledo, es muy posible que tenga ancestros judíos, de aquellos que cuando la expulsión decretada, incumpliendo sus propias promesas por los reyes católicos el 31 de marzo de 1492, decidieron convertirse a la fe cristiana para seguir en España, donde su vida se desarrolló bajo el microscopio de la sociedad y de la Inquisición. Como es sabido, sufrieron muchos pesares hasta que cesó la persecución y la historia fue diluyendo esa terrible e injusta memoria colectiva. Y también de la memoria propia de las familias, pues la mayoría no tiene ni idea en la actualidad de si hubo o no personas de religión hebrea entre sus antepasados de hace 5 siglos. Ahora bien, si se apellida Fernández de Córdoba, no importa que sea con B larga o con B corta, ya que en aquella época se utilizaban indistintamente cada una de ellas en los nombres, o si se llama Álvarez de Toledo o Mendoza, es muy posible que sus antepasados provengan de la más rancia nobleza castellana, pero también que fuesen en el siglo XVII conversos que, tras haber prosperado y conseguido una buena posición económica, necesitaban borrar del todo los datos de su origen para acceder con plenos derechos a un estatus social más alto. Y para ello, ¿qué mejor que un apellido plenamente cristiano, capaz de acreditar la necesaria limpieza de sangre? Así, se convirtieron en parte de la nobleza. Esa manera de integrarse en la alta sociedad, una de las utilizadas por los judeoconversos de cierta posición, había pasado más bien desapercibida para los investigadores, dado que se llevaba a cabo mediante una serie de, podríamos decir, sutiles maniobras que solo se pueden descubrir cruzando una ingente cantidad de información de fuentes distintas,
archivos de la justicia, archivos de ayuntamientos y de iglesias, escrituras de propiedad, nombramientos o testamentos. Así podrá descubrirse cómo, por ejemplo, el nieto de un señor aragonés que compró una casa figura como Aragón en su matrimonio 30 años más tarde, y acerca del bisnieto se refiere que tiene dinero, una casa solariega que luce en la fachada un escudo de armas cristiano, cuenta con criados, esclavos y alberga en su domicilio una capilla o ha colaborado en la fundación de un convento. Es decir, la familia de conversos ha ido creando una imagen que finalmente la salva del ostracismo social. Ir desenredando estas complejas tramas supone un trabajo ímprobo que ha venido desarrollando el profesor de Historia Moderna e investigador de la Universidad de Córdoba, Enrique Soria Mesa, con su equipo, y que ha desembocado en un estudio hecho público justo antes del obligado confinamiento por el coronavirus. Forma parte del programa investigador del Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba, que él dirige desde su creación en el año 2013. Soria está convencido de que estas averiguaciones, cuando se hagan públicas a través de bases de datos digitales, no solo contribuirán a esclarecer hechos interesantes del pasado de la ciudad de Córdoba, sino a propiciar experiencias turísticas de gran calidad que van a interesar a los actuales judíos del mundo entero. El objetivo era falsificar la ascendencia, explica Enrique, pues era fácil cambiar los apellidos en una sociedad que no imponía reglas como es actualmente, y en la que incluso los hermanos tenían apellidos distintos, pero el grado máximo era usurpar el apellido noble de otro, por ejemplo, alargándolo. Así, relata, Hurtado podría convertirse en Hurtado de Mendoza, que suena noble, o Córdoba se podría convertir en Fernández de Córdoba, Toledo se podría convertir en Álvarez de Toledo. En España, los apellidos no conllevan nobleza en sí mismo, es decir, el mismo apellido lo puede llevar un aristócrata y un plebeyo, pero el arte de estas complejas operaciones residía en ir dando pequeños pasos que en apenas 2 generaciones cambiaban la posición social de estas personas. ¿Cómo surgió esta vía de investigación? Aunque Soria recuerda que la primera vez que topó con este asunto fue en el marco de un libro que publicó en el año 2000 titulado El cambio inmóvil, en el que dedicó un capítulo a una familia de la más alta alcurnia que inició este trasiego desde el apellido Córdoba a Fernández de Córdoba y lo terminó con el título nobiliario de Marqueses de Canillejas. Eran unos mercaderes y escribanos de Córdoba muy ricos que tuvieron problemas con la Inquisición. Ese fue su primer acercamiento, al que sumó una investigación sobre el Reino de Granada y un último trabajo en el ámbito de toda España para una ponencia de encargo en un congreso. Empezó entonces a comprobar que no era un hecho aislado, sino toda una estrategia que se daba lo mismo en Córdoba que en toda España e incluso en la América española. Es difícil de investigar, comenta el profesor Soria, porque requiere mucho trabajo de archivo. Mi equipo lleva tiempo en esta tarea de cruzamiento de fuentes documentales, porque un archivo te da parte de la verdad, pero hay que indagar en las fuentes notariales, en las fuentes judiciales y también en las familiares. Así, una persona aparece con un apellido en una escritura de venta y con otro ligeramente modificado en un testamento. Tirando del hilo, se reconstruye ese entramado de disimulos. ¿Y por qué? En otros países no hacía falta ocultar nada, pero en España sí. Si no se demostraba lo que se llamaba limpieza de sangre, no se podía acceder a ningún cargo público
ni puestos sociales de relevancia o entrar en una cofradía o gremio. Enrique Soria pone un ejemplo. En teoría, con que solo tuvieras un antepasado judío de entre 10.000, no podías, y estamos hablando ya de 1810 o 1830, ser canónigo o entrar, por ejemplo, en la Cofradía de la Caridad. Era una locura, una gota de sangre te convertía en converso. Y una locura que no solo perjudicaba a estas personas, sino a la propia sociedad y a la corona, porque se veía privada de personalidades y familias valiosas para los intereses generales. España fue el único país europeo en acabar con ese control eclesiástico de la sociedad, por lo menos formalmente. El Tribunal de la Inquisición fue suprimido en 1808 por Napoleón Bonaparte, pero restaurado de nuevo y abolido otras 2 veces con Fernando VII. A la cuarta fue la vencida. En 1834 quedó definitivamente suprimido al inicio de la regencia de María Cristina de Borbón. Pero, hasta entonces, la corona miraba para otro lado. Era lo más inteligente, pues en caso contrario, el Estado se quedaría sin jueces, sin fiscales y sin altos funcionarios. El sistema está obligado legalmente a excluir a estas personas, pero no quiere hacerlo, porque la monarquía no quiere perder a los mejores, dice. De esta forma, argumenta el investigador, se potencia el sistema, se refuerza, pues no renuncia a sus criterios aparentes, pero incorpora nuevos elementos que le son útiles, por dinero, por conocimiento o por profesión. Y es que los judeoconversos casi monopolizaban actividades como la de boticarios, mercaderes, escribanos, artesanos o médicos. Pero no era un proceso lineal ni tan burdo como podía parecer. Solo se permitía mientras se siguieran unas pautas a fin de que quien usurpa un apellido parezca noble. Y aquí entran los procedimientos que va descubriendo el Laboratorio de Estudios Judeoconversos de la Universidad de Córdoba. Porque estamos hablando de falsificación de documentos, y esas acciones de las que eran perfectamente conscientes en el entorno hasta que pasaban varias generaciones y se olvidaban, eran también objeto de denuncias. Los investigadores han encontrado casos en el que un miembro de la familia está en la cárcel inquisitorial y su hermano es regidor en otra, a lo mejor con otro apellido. Esas denuncias a veces se acallaban con sobornos o con amenazas, aunque algunas veces prosperaban. En unas ocasiones se usurpaba un apellido castellano sin más. En otra se hacía mejor. Una manera de hacerlo es que un auténtico noble te reconozca como pariente. Van al norte, por ejemplo, a Asturias, y casas nobiliarias necesitadas de dinero declaraban a su favor afirmando que un pariente suyo emigró a Córdoba hace 100 años y el actual ostentador del apellido tiene derecho a utilizarlo. A cambio de ingentes cantidades de dinero, claro, eso era el broche de oro. Entre los casos cordobeses, además del ya citado de Canillejas, está el de Aragonés, que pasaron a llamarse Aragón, dicen que vienen de Aragón y eso suena a Casa Real como si fueran miembros lejanos. Con el tiempo se convirtieron en marqueses del Campo de Aras o en Lucena, la familia Jaén que transmuta a Álvarez de Sotomayor, ya que se van abandonando algunos apellidos identificados con ciudades o sitios. Otro caso, aunque este solo latinizó su apellido, es el escritor y soldado Juan Rufo, 1547-1620, con calle en Córdoba y que era hijo de un tintorero apellidado Rofos. Es lógico que se hiciera así.
Córdoba tenía una de las comunidades judeoconversas más importantes de España que, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, va a sufrir tremendos ataques de la Inquisición. Cuando el tiempo va pasando, el grupo con dinero, no todos los que tenían antepasados judíos podían hacerlo, va actuando para borrar esos orígenes. De los apellidos utilizados, el más llamativo es Fernández de Córdoba, según nos cuenta Enrique Soria, pues en el siglo XVII había un refrán que decía: Córdoba sin don, judíos son. El absurdo de las normas y la crueldad de la sociedad quedan de manifiesto. El tiempo dejó caer su pátina y, por fortuna, llegó el olvido para todos, pero en el interín del paso de las generaciones hubo familias que consiguieron eludir estos abusos a base de ingenio, dinero, favores e influencias. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Agenda Sefaradí.
Bueno, ya sabemos que no hay actividades, no hay agenda sefaradí, no solo en el Centro Cultural Sefarad, sino en todo el mundo, fruto de esta pandemia del coronavirus. Estamos todos guardados y las instituciones y los centros culturales estamos guardados de actividades. Pero muchos están haciendo encuentros virtuales online, en algunos casos en vivo o bien revolviendo eventos pasados. Liliana Benveniste nos informa que están en el formato Facebook Live muchos de sus recitales y conferencias que pueden encontrarse en facebook.com/música sefaradí Liliana Benveniste. Allí y en otros muchos lugares van a encontrar muchos eventos para entretenerse. También queremos dedicar en este espacio un recuerdo al querido Zoli Levi, que hemos perdido esta semana, nacido en Tánger y había emigrado a Canadá y que se dedicó durante, diría, toda su vida a la difusión de la cultura marroquí, haciendo algunos espectáculos, participando del grupo Gerineldo e inclusive grabando esa obra cumbre que es La vida en Jaquetía, los 5 discos compactos que recomendamos a todos. Encontrarán en el Facebook de Sefarad, también en el formato de Facebook Live, el espectáculo hecho por Zoli Levi en Argentina, en Buenos Aires, titulado Soliloquios Insólitos, que debo decir que es imperdible. Los invito a acercarse a el Facebook de Sefarad, y ahí lo encontrarán nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro cariño a Zoli Levi. Salvadora de mi vida, descúbrete y háblame secretos de tu vida. Música. ¿Dónde anda a morir una heredura de una mujer? De una mujer muy hermosa, digna de mi corazón. Y nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Lo vamos a hacer escuchando Yo en Estando por el grupo Sarabán. Yo en Estando cuenta la historia de un joven que no puede dormir por su deseo de una mujer casada con un anciano. La versión histórica en español del Cancionero de Palacio, con música de Juan de la Encina, contiene solo las primeras 4 líneas de relato, mientras que en la versión sefaradí de Tetuán de Marruecos, que vamos a escuchar, se ha conservado toda la historia. Las dos versiones son básicamente diferentes en melodía y estructura, pero exhiben varios elementos melódicos correspondientes. Como decíamos, el intérprete que vamos a escuchar es el grupo Sarabán. Y así es que nos vamos. Mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre cada semana, los viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde en radiojai.com. Nuestro portal está las 24 horas abierto, siempre con nuevos artículos, nuevas novedades del mundo sefaradí en esefarad.com, y encontrarán también mucho material en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. En especial en Facebook estamos poniendo mucho material histórico
para aprovechar estos tiempos de cuarentena y poder ver mucho material. Eso lo van a encontrar en facebook.com/sfarad. Los dejo con el grupo Serván y el tema Yo en Estando. Semanada buena. Que mandan los reyes que paséis la mar.